Fernando me ayuda a leer el 14 y el 15. Juan 7, 14 y 15. Dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este de letras sin haber estudiado? Amén. Dice que a la mitad de la fiesta el Señor subió a esa fiesta de los tabernáculos. Amén. Fue a Judea, donde buscaban antes matarlo. Recordemos que Jesús ya había sanado al paralítico de Betesda y ya estaba, digamos, en la mira de los fariseos, de los escribas, de los policías, digámoslo así, judíos. Amén. Del templo, aquellos guardias. Ya tenían de algún modo ¿cómo se le puede decir? El encargo de que si lo miraban, que lo arrestaran. Los judíos ya buscaban aprender a Jesús. Amén. Dice que a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Amén. Lo que al principio, a lo mejor él tomó las precauciones, pero a la mitad de la fiesta él subió y empezó a enseñar. Y dice que los judíos se maravillaban diciendo cómo éste sabe si no tiene letras, sin haber estudiado. Amén. Comúnmente, hermano, todos los maestros que estaban en Judea o en Israel, en todas partes enseñando, tenían que haber pasado por las escuelas de ellos mismos, ¿verdad? Había varias escuelas o varias organizaciones, lo de los saduceos, fariseos. Entonces, había aún escuelas también de varios tipos de pensamiento, como ahorita, hermano. Los pentecostal, bautista, calvinista, católico, romano. Había muchas, digamos, todavía varios tipos de pensamiento. No crea que en aquel tiempo todos estaban en un mutuo acuerdo, hermano. Así como en aquel tiempo, como ahorita estamos aquí, también estaba en Israel hace 2000 años. No se ponían de acuerdo, hermano, en muchas cosas. Sobre el divorcio, sobre qué era trabajar y qué no era trabajar en el día de reposo. Unos eran más legalistas, otros eran más liberales. Otros se enfocaban en unas cosas y otros en otras. Amén. Algunos decían que la escuela más rigurosa decía que cargar ciertos kilos en tu brazo ya era trabajo en el día de reposo. Y otros decían que no, mientras que no ganaras dinero, mientras que no trabajas, pues no, digámoslo así, no estabas trabajando. Entonces, era algo que pasaba en aquel tiempo. Y los judíos estaban tan sorprendidos de que Jesús estaba enseñando y no tenía letra. O sea que no había estudiado ni había pasado por ningún tipo de escuela de los rabinos de aquel tiempo. Tenemos, por ejemplo, a Pablo. ¿Alguien sabe quién fue el rabí de Pablo? ¿Quién? Pablo, cuando se presentaba, decía que él había sido fariseo de fariseos. Amén. Y había estudiado bajo los pies de Gamaliel. Amén. De Gamaliel. Él había sido instruido, era reconocido por los demás porque había estudiado bajo los pies de Gamaliel. Y eso daba como de algún modo una postura, algo que te hiciera más creíble, más prestigio. Entonces todos habían pasado por un maestro, ya sea el de su propia aldea. En todas partes había una sinagoga en el cual ellos eran instruidos desde pequeños. Amén. Pero Jesús, hermano, no tenía letra. Amén. No había pasado por las más grandes escuelas como para estar enseñando. Y los fariseos en ese momento, los judíos, no sabían que era Jesús. Y llegan y dicen, ¿cómo puede estar enseñando con un gran denuedo si no ha estudiado? Amén. Tenemos el ejemplo también de Nicodemo en Juan 3:2. Él, cuando lo mira, dice, Rabí, sabemos que vienes de Dios porque nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Es lo mismo que está pasando con estos hombres. Llegan, lo ven enseñando y saben que tiene que haber, es sorprendente que esté enseñando y no habiendo tenido un instituto, digámoslo así, un seminario. Otro ejemplo, no es la primera vez que Jesús asombra a los del templo. Cuando Jesús estaba pequeño, sus padres fueron a Jerusalén a una fiesta y Jesús se perdió por algunos días.
Y dice que cuando lo encontraron, hermano, dice la palabra, que estaba enseñando a los rabinos. Amén. Y estaban tan sorprendidos porque le hacían preguntas muy difíciles y Jesús en su corta edad tan pequeño contestaba, y nunca habían visto tanta sabiduría en un niño. Claro, los papás fueron y lo quitaron, ¿verdad?, de ahí porque pues no debían de saber quién era él todavía. En otra ocasión mandaron a los guardias del templo a prender a Jesús. Pero estos guardias que tenían esta orden de arrestarlo, dijeron, es que cuando nosotros fuimos, nunca vimos a un hombre enseñar con tanta autoridad. Nunca vimos a un hombre hablar con una doctrina tan certera. Yo creo que Jesús cuando hablaba, ¿verdad?, no es como uno que tartamudea o que a veces tiene miedo de que las personas de poder se vayan a asustar o que le vayan a hacer algún daño. Jesús hablaba haciendo la voluntad del Padre, sin miedo, hermano, a nadie, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Entonces, Jesús siempre enseñaba con una doctrina sorprendente, con mucho denuedo, con mucha autoridad, no como los escribas y los fariseos. Amén. Y estos guardias que en aquel momento fueron a prenderlo, regresaron con las manos vacías y le decían los demás, los que lo mandaron, ¿acaso ya te convirtió? No, no es que lo hayan convertido, sino que temieron, sabían que había un milagro ahí, que no era algo normal. Amén. Mateo 7:24, cuando Jesús enseñaba, dice que los judíos, al terminar Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Amén. Se admiraban de su inteligencia. ¿Por qué, hermano? El martes hablábamos un poco de la sabiduría. Yo creo que alguien mayor que Salomón estaba enseñando en ese momento. Era la palabra doctrina, perdón, hermano, la sabiduría de algún modo estaba encarnada en Jesús, y alguien más grande que Salomón estaba enseñando en ese momento. Amén. Vamos de nuevo ya a la palabra. Juan 7:16. Juan 7:16. Le vamos a esperar, hermano, que pase por ahí el agua. Entonces, estábamos que... Perdón, ahí en el 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo, ¿cómo puede este saber de letras sin haber estudiado? Entonces ya de lleno, hermano, ellos no están negando que la palabra de Jesús sea errónea. Lo único que les está chocando a los fariseos en ese momento es de que Jesús no haya estudiado. Mas no están diciendo que la doctrina de Jesús esté mal. Están sorprendidos por ello. Solamente que están juzgando, hermano, porque pues no han sido instruidos por los propios fariseos. Jesús no había sido instruido por ellos. Amén. Dice el 16, Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Amén. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Amén. Entonces, Jesús dice, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Jesús, hermano, cada palabra que hablaba no eran en sí propias de la humanidad de Cristo, sino eran palabras del Padre, hermano. Amén. Jesús es el que nos enseña más, el que hacía más la voluntad del Padre que cualquier otra persona, hermano. Jesús enseñaba sus palabras, tal cual las había escuchado del Padre, así las daba a conocer a todos. Jesús siempre hacía la voluntad del Padre. Por ejemplo, hermano, en el Getsemaní, cuando iba a beber esa copa tan amarga de pasar en aquella cruz, de pasar por aquel momento tan fuerte, hermano, Jesús dijo, Señor, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él siempre hizo la voluntad del Padre. Dio las palabras del Padre, hizo lo que el Padre quería, fue a morir a la cruz, se hizo siervo, hermano, por hacer la voluntad de Él.
Amén. Vemos a Jesús no hablando su propia enseñanza, no hablando de su propia vida, sino siempre enseñando cosas del reino, con parábolas, o enseñándoles lo que ya estaba en el antiguo pacto, pero verdaderamente cómo debía de hacer, y les hablaba del Padre, lo que el Padre quería de ellos. Amén. Pero no vemos a Jesús diciendo, esta enseñanza es mía, a Jesús hablando de su propia vida. No. Siempre era todo para glorificar al Padre. Siempre hablaba para darle la gloria a Él. La fuente de la enseñanza de Jesús viene del Padre. La fuente de enseñanza de Jesús viene del Padre. Juan capítulo 3, versículo 11. Juan capítulo 3, versículo 11. Dice, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos. Y lo que hemos visto, testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Jesús está hablando nada más y nada menos que lo que ellos mismos tienen en su palabra y lo que, hermano, el Padre le está dando y le ha dado a revelar. Pero ellos no recibían el testimonio de Jesús. Es algo sorprendente, hermano. Juan Calvino en un comentario dice que esto es más sorprendente. Es como algo que debería de hacer que las personas creyeran más en Jesús, el saber que Jesús, un hombre de Nazaret, de una aldea, hermano, que no sale nada bueno de ahí, como dijo Natanael, ningún profeta, no había salido nada bueno de Nazaret. Juan Calvino dice que es más sorprendente esto, porque saber que el que está enseñando con tanta autoridad, con tanta iluminación, con palabras de lo alto, y salió de un taller, digámoslo así, de carpintería, que ayudaba a su padre José. Hermano, esto tiene que ser un milagro para que las personas creyeran que algo sorprendente, algo sobrenatural estaba actuando en Jesús. Amén. Alguien que no haya pasado por escuelas y ahora esté enseñando con tanto denuedo, era algo que los debía de acercar más al Señor, pero juzgaron mal, hermano, por la apariencia. Amén. Porque no tenía el título, porque no tenía las túnicas, no juzgaban con justo juicio. Amén. Algo también sorprendente, hermano. Tenemos a 12 apóstoles, que uno era pescador. Hermano, ¿qué letra puede tener un pescador? Amén. ¿Qué estudios puede tener Pedro? Tenemos a un ladrón recaudador de impuestos. Bueno, puede saber de números, pero no tanto de religión. Tenemos a otro, un Simón Celote, que se dice que era sicario. A seguidores de Juan el Bautista. 12 hombres sin letra, digámoslo así. Ahora, hermano, hablando de parte de Dios, y la gente sorprendida de saber que estos hablaban con tanto denuedo, con tanta sabiduría, usando la palabra con tanta destreza, el antiguo con el hermano, con ahora palabras de lo alto. La gente se sorprendía, porque un pescador ahora estaba hablando de Jesús, del hermano del antiguo pacto, y en esos momentos se salvaban más de 3,000 personas. Yo creo que esto es un milagro del Señor. Recordemos que Jesús dijo, hermano, que cuando Él se fuera dejaría a uno igual a Él, que los guiaría a toda verdad, a toda justicia. 3 años estuvieron siguiendo al más, digámoslo así, al más majestuoso rabí que pudo haber pisado esta tierra, y 3 años no entendieron a Jesús. Pero cuando recibieron el Espíritu Santo hablaron con un denuedo, hermano. Amén. Que ni los propios fariseos, maestros de la ley, podían con ellos. Tenían que encerrarlos en cárceles. Esto es algo milagroso. Y esto no se acaba con los apóstoles, sino que con nosotros, hermano, hombres sin letra, mujeres sin letra, y ahora humillando al sabio, hermano, el Señor se glorifica. De lo más vil y lo más menospreciado, el Señor levanta para humillar, hermano, con lo que no es, deshacer lo que es. De lo débil para humillar al fuerte.
de lo necio, del que no sabe, a lo mejor aquel que estaba en la drogadicción, en la prostitución, hombres y mujeres que no estudiaron nunca, y ahora enseñando con mucho denuedo, con palabras muy elocuentes. Eso solamente lo hace Cristo. Amén. Y eso le puede chocar también a muchos, como en aquel tiempo estaba pasando con Jesús. Entonces, esto solo nos deja ver la soberanía de Dios, hermano, que de lo más vil y lo más menospreciado levanta para humillar al sabio, y seamos para la gloria de Él. Amén. Solo muestra la gloria de Dios, que hay algo sobrenatural. Hermano, si mis compañeros de escuela me vieran ahorita hablar, créanme que a lo mejor se sorprendieran, porque yo era el que más tartamudeaba, y me pasa todavía a veces, y no podía hablar en público. Temblaba, sudaba frío, caliente, tibio en ese momento. Y ahora estamos aquí, hermano, predicando. Amén. Y es para la gloria de Dios. Amén. Yo creo que lo va a hacer, hermano. Lo hace en la vida también de ustedes, que a veces no saben ni cómo, hermano, y empieza a salir palabra de parte del Señor para predicar el Evangelio. Amén. Dice, versículo 15. Entonces los judíos se maravillaban diciendo: ¿cómo éste puede saber de letras sin haber estudiado? Es el 16. Jesús entonces le respondió y dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Ya lo vimos, hermano, que la enseñanza es del Padre, y siempre Jesús buscaba hacer la voluntad del Padre, y hablaba lo que había visto y lo que se le había enseñado cuando Él estaba en aquel momento en la gloria con Él. Vamos al 17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús pone una llave para poder entender sus palabras. Jesús dice que la única manera de que puedan entender sus palabras es si tienen temor de Dios. Amén. Solamente a los que tienen temor de Dios, estos sabrán si la palabra de Jesús es verdadera o no. Entonces, es lo mismo ahorita, hermano. La única manera de que se te caiga esa venda de los ojos es que tengas fe en Jesús. La única manera de que puedas ver a Cristo en el antiguo, en el nuevo pacto, es que tengas fe en Jesús. El Salmo 25:14 dice la palabra del Señor: tú, mi Dios, te haces amigo de aquellos que te honran y les das a conocer tu pacto. El salmista nos dice, hermano, que solamente Jesús le revela a sus amigos las cosas, digamos así, ocultas, los misterios. Solamente se las hace saber y le quita esa venda de los ojos para crecer cada día más en sabiduría a los que son sus amigos, a los que tienen temor del Señor, a los que tienen fe en Él. Por el contrario, hermanos, si estamos completamente dedicados a la obediencia a Dios, amén, no dudemos de que Él nos irá guiando, amén, en toda verdad, en toda justicia, amén, por medio del Espíritu Santo, para que obedezcamos sus palabras. Si estamos dedicados a la obediencia a Dios, hermano, y tienes temor de Dios, hermano, tienes la llave para entender sus misterios, tienes la llave para entender la palabra, tienes la llave para, hermano, tener un camino, digamos, en obediencia, en sabiduría, en conociéndole más. Amén. Por otro lado, las personas que no tienen temor del Señor serán llevados por cualquier herejía, por cualquier falsa doctrina, y hará cualquier tontería que le enseñen. Amén. Es, por ejemplo, el que no tiene temor de Dios. Si le dicen: vamos a adorar ahora a dioses, a estatuas de yeso, el que no tiene temor de Dios y tiene más temor de los hombres, y con tal de no quedar mal con sus familiares, sus amigos, pues se postrará, hermano, y adorará a los que están, a esos dioses falsos de barro. Amén.
El que no tiene temor de Dios, le van a decir, vamos a sacar a nuestros familiares del purgatorio, vamos a sacarlos del infierno. Y bueno, de ese lugar de tormento poniendo dinero. Con cada moneda, con cada billete, con cada de 1000, vas a sacar a un alma que esté en pena. Cualquiera que no tenga temor de Dios, lo hará. Y dirá, pues bueno, ¿quién quita y si saco un familiar? Cualquiera que no tenga temor del Señor, cualquier falso le dirá, vamos a adorar ahora al arcángel Miguel, o vamos a adorar a un hombre que es el intermediario entre Dios y los hombres, y vamos a arrodillarnos delante de él y besar su mano, y vamos a decirle, papá. Cualquiera que no tenga temor de Dios lo hará, por no quedar mal con su familia, con la gente que está ahí, y se dejará guiar por cualquier falsa doctrina. Amén. Pero el que tiene temor de Dios, hermano, el que tenga temor de Dios y no tiene, digamos, una teología en su mente, no tiene todos los versículos aprendidos, pero tan siquiera lo más básico, los 10 mandamientos, si tiene temor de Dios, no se arrodillará delante de ningún hombre, ni le besará la mano a ningún hombre, ni adorará a un ángel, porque sabe simplemente en esos 10 mandamientos que el Señor dice que no te postrarás a otro Dios, o no tendrás otro Dios ajeno delante de mí. Si tiene temor de Dios, no se inclinará más que al Señor. Amén. Por más que le enseñen herejías, sabrá, hermano. El Espíritu Santo lo guiará a no cometer barbaridades. Amén. Pero nosotros, hermano, que bueno, ya sabemos un poco más, vamos un poco más encaminados, pero hermano, por más básico que sepa la palabra, tan siquiera los 10 mandamientos, no te dejarás llevar por esas cosas si tienes temor del Señor. Amén. El que teme a Dios verá las cosas mal y evitará el mal, porque teme más al Señor que a los hombres. Amén. Entonces, por ejemplo, en cuestiones de iglesias evangélicas, el que teme a Dios, hermano, cuando hay profetas hablando de visiones de prosperidad, el que teme a Dios sabrá si esa enseñanza viene de Él o viene del Señor. Si ya empieza a escuchar a alguien que el Señor le mostró un Ferrari, un Maserati, una casa en Miami, o un negocio, un emprendimiento, o mira un llavero con una casa y un carro de arriba de su cabeza, cuando ya empieza a ver visiones así y empiezan a declararlo a las personas que están oyendo, el que teme a Dios sabrá que esa enseñanza no es del Señor. O cuando hablan más de dinero que de arrepentimiento, es como aquel foco del tablero del check engine, hermano, que ya está parpadeando cuando está fallando algo. El que teme a Dios sabrá que esa enseñanza no es de lo alto, hermano. A lo mejor ya una semana, 2 semanas, 3 semanas hablando de dinero, de prosperidad, sabrá si teme a Dios si esa enseñanza es de lo alto o es del hombre. O cuando no miran la obra de Cristo, hermano. Llevas un mes y no te mencionan a Cristo y no te abren la palabra, el que teme a Dios sabrá, hermano, que no están en una verdadera iglesia, sino en una secta, hablando de otras cosas, menos de la palabra del Señor. Amén. Entonces, el que teme a Dios mirará las cosas mal. Será como aquel foco que se le está encendiendo, hermano. Alerta, alerta, algo aquí no está bien. Amén. Dice el 18, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Vamos a enfocarnos en la primera mitad. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Amén. Jesús habla, hermano, que aquí poniendo, por ejemplo, digamos a predicadores poseídos por Satanás, que buscan su propia gloria, predicadores egoístas. Y bueno, aquí también aplica a Satanás, hermano. Satanás digamos, él quiere robarle la gloria
a Dios y busca su propia gloria de Él. Dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Amén. Entonces, hay personas, hermano, que cuando enseñan que, hermano, enseñan de todo, de su vida, de su testimonio, enseñan de sus logros, pero no enseñan de lo más importante, que es de Cristo. Estos buscan su propia gloria. Amén. Buscan robarle la gloria a Cristo. Hablan de su propia cuenta. Amén. Jesús nos da una enseñanza, hermano. Vayamos allá a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 48, en un momento que Jesús está hablando con los judíos. Amén. Juan 8:48 dice: los judíos le contestaron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús le respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y ustedes me deshonran a mí. Pero yo no busco mi gloria. Hay uno que la busca y juzga. Amén. Jesús no buscaba su propia gloria y las personas que estaban escuchando el mensaje no lo reciben. Pero llega uno buscando su propia gloria, hablando solamente de sus logros, de sí mismo, y a este lo reciben. Jesús, que venía haciendo la voluntad del Padre, no lo reciben y busca la gloria del que lo envió. Pero reciben a hombres poseídos por demonios, queriendo robarle la gloria al Padre. En verdad les digo que si alguien guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Amén. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees tú que eres? Dice el 54. Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria es nada. Jesús no se glorificaba a Él mismo. Jesús no andaba diciendo: hablen de mí. Ni anduvo haciendo un marketing diciendo: háganme famoso. Él no decía que era solamente por su propia cuenta, por sus propias fuerzas. Siempre daba la gloria al Padre. Jesús dijo: si yo mismo me glorifico, mi gloria es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Amén. Entonces, nunca vimos a Jesús hablando de sí mismo glorificándose. Siempre glorificaba al Padre. Pero el Padre le ha placido glorificarlo, hermano. En ese momento Jesús había sobrepasado la fama. Su fama se había extendido por todos los confines de ahí, de esa región. Cuando murió, el Padre lo exaltó, hermano. Amén. Lo puso a la diestra de Él. Y tenemos la certeza, hermano, que cuando Él venga en aquel día glorioso, el Padre le dará toda la gloria al Hijo. Amén. La palabra dice en Filipenses 2:5, hermano, que toda rodilla, hermano, se doblará delante de Él. Y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Hermano, todos declararán que Él es. Amén. Los que estén en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confesarán que Jesús es el Señor, para la gloria del Padre. A Él se le entregará toda la gloria, hermano. Se lo entregó en ese momento, en este mismo momento, en la actualidad. El Señor Jesucristo está glorificado, pero le dará toda la gloria, todo el honor en aquel día, hermano. Porque nadie hizo tanto, hermano, por nosotros. Él es el único justo. Él es el único, hermano, que dice ahí en Apocalipsis que es digno de desatar los sellos. Entonces, dice: es mi Padre el que me glorifica, de quien ustedes dicen: Él es nuestro Dios. Amén. Vamos de nuevo ahí a Juan, capítulo 7, versículo 18. El que habla por su propia cuenta,
su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia. Amén. En él. Aquí vemos, hermano, el contraste entre los falsos predicadores, hermano, y también de Satanás que busca su propia gloria. Y por otro lado vemos lo que Jesús dice, lo que es verdadero y puro, que es Jesús, hermano, que busca la gloria del Señor, y de los predicadores que buscan la gloria de Dios. Estos son los verdaderos. Jesús está dando aquí las señales de quiénes son los que son verdaderamente mensajeros del Padre. Amén. Pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Esto se cumple en Cristo y esto se cumple en algunos predicadores del momento, solamente los que le dan la gloria al Padre. Amén. Entonces, hay predicadores, hermano, que en ocasiones no buscan darle la gloria a Dios. Amén. Hay hombres que el centro de espectáculo, de entretenimiento y de la palabra son ellos. ¿Cómo me doy cuenta, hermano, que estos hombres no son verdaderos? Bueno, número 1, no le dan la gloria a Dios. Número 2, hermano, en su prédica no mencionan a Cristo. Solamente es el yo. Yo hice, yo salvé, yo pasé por esto, yo hice aquello. Hermano, estos predicadores buscan su propia gloria. No hablan nada más de sus vivencias, de lo que pasaron en la semana, de dónde lo sacó Cristo. Hermano, y nunca vemos a veces escuchando que es para la gloria de Dios. O no vemos predicando a un Cristo que murió, resucitó y ascendió a los cielos y que ahora está a la diestra del Padre. Solamente vemos hombres que el centro de todo son ellos. El Señor me reveló, el Señor me dijo. Entonces, no mencionan al autor, hermano. Solamente ellos buscan su propia gloria. No mencionan a Cristo. Yo opino, hermano, que ir a iglesias donde solamente se habla de vivencias y no abren la Escritura es una pérdida de tiempo ir a esos lugares. Es lo peor que puedes invertir tu tiempo en predicadores que nomás hablan de su vida. Mejor en ese caso nos quedamos a ver casos de la vida real o de esas series, ¿verdad? Viendo casos que tienen más acción. No tiene caso estar escuchando solamente hombres que se glorifican a ellos mismos. Amén. Y eso pasa, hermano, muchas de las veces porque dicen: yo no estudio, yo solamente me presento delante del Señor y me presento aquí delante del púlpito y el Señor me está revelando y me está dando sabiduría de lo alto. Hermano, cuando no estudian, por eso hablan puras cosas, herejías. Hermano, un predicador mínimo para hablar 1 hora tiene que estudiar 8 horas o 5 para hablar 1 hora. Pero estos llegan soberbios, egoístas. No, yo no estudio, yo nomás me presento aquí y el Señor me da. Hermano, Jesús se preparó toda su vida, hermano. 30 años, hermano, de su vida estudiando, preparándose para 3 años darlo todo. Y estos dicen: yo no estudio, a mí el Señor me revela. Y vemos, hermano, que por eso terminan hablando mal de la gente y sacando cosas de la vida de las personas, por no estudiar, porque buscan a veces también su propia gloria. Entonces, nosotros estamos llamados a darle la gloria a Dios, hermano, que Él sea glorificado siempre. ¿Por qué, hermano? Porque Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él son todas las cosas. Amén. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermano, porque todo viene de Él, hermano. Amén. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Timoteo 1:17: que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Todo el honor y la gloria es para el Señor por siempre y para siempre. En este momento tu vida debe ser para la gloria de Dios.
Y todo lo que hagas debe ser para la gloria de Dios, hermano. Y cuando estemos en el reino de los cielos, será para la gloria de Dios, para servirle, para adorarle. Vivimos para Él, hermano. Nos movemos en Él. Amén. Juan Calvino, hermano, hace un comentario sobre este versículo. Él dice que ningún siervo, ningún predicador, ningún líder puede tomar un cargo, hermano, si no está vaciado de ambición y sin que antes resuelva, hermano, su ego. Porque el único objetivo, hermano, debe ser darle la gloria al Señor. Amén. Cualquier predicador, primeramente, hermano, tiene que vaciarse del yo, de buscar toda gloria para él, porque si no, hermano, terminará robándole la gloria al Señor. Amén. Ese es uno de los requerimientos, ¿verdad?, para el predicador, para el que enseñe. Entonces, si se vacía de todo lo malo, se convertirá, hermano, en un ministro de Dios recto y sincero. Como dice ahí el 18, será verdadero y no habrá injusticia en él. ¿Qué nos aconseja la palabra? La palabra nos enseña que nosotros no nos debemos alabar a nosotros mismos. Segunda de Corintios capítulo 3 versículo 5, se dice que no se debe presumir de ser capaz de hacer algo por uno mismo, ya que la capacidad proviene de Dios. Hermano, uno jamás debe de presumir de decir yo soy capaz de esto o hice esto o el otro, porque dice, hermano, que todo la capacidad viene de Dios para hacer las cosas. Si emprendiste un negocio, fue gracias a Dios y la gloria es para el Señor. Si te casaste, hermano, no fue por tus capacidades, fue por el Señor que te da todo. Y es para la gloria de Dios tu matrimonio. Amén. En las prédicas, hermano, lo que acabo de decir, 2 de Corintios 4, 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a un Jesús, hermanos, sino a un Señor de poder. Amén. Sino a un Jesucristo el Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. Amén. Sino a un Cristo de poder. Amén. Y yo he aconsejado en los discipulados que cuando hablemos del Evangelio, no está mal compartir tu testimonio, 2, 3 minutos, pero hermano, no todo debe ser tú. Amén. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a un Cristo de poder, porque Él es el que cambia, hermano. Es su obra, son sus palabras. Nuestro testimonio puede servir para reforzar, pero no debe ser tú todo, hermano. Todo el propósito del evangelismo. Hay que predicar a un Cristo, hermano. No te prediques a ti mismo, predica a un Cristo de poder. 2 de Corintios 10, 17. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Si te vas a gloriar, gloríate en el Señor, hermano. Amén. El Señor me ayudó. Toda la gloria sea para Él. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo. Yo siempre he dicho, cuando llegues a un lugar, a un trabajo, a una iglesia, tú no necesitas cartas de recomendación, hermano. Tú no tienes que alabarte tú mismo, diciendo yo soy bueno, yo soy buen predicador, yo soy buen hermano, yo tengo dones. Hermano, nosotros somos cartas leídas. Por nuestros frutos nos conoceremos. Y tú no te puedes alabar a ti mismo. Si te van a alabar, que te alaben, hermanos, los de allá de afuera. Y si te alaban diciendo, eres un buen hombre, eres puntual, eres esto, eres el otro. Se mira a Cristo que está en tu vida. Para la gloria de Dios. Porque Él lo ha hecho en mi vida. Amén. Pero jamás nos alabemos nosotros. Amén. Jeremías 9, 23 al 24. Así dice el Señor: no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende,
y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Gloríate en conocerlo, hermano. Amén. En pasar tiempo en su presencia, en conocer su palabra. Gloríate en eso, hermano. Amén. No en la riqueza, no en el poder, no en la sabiduría, porque sin Cristo, hermano, nada de eso sirve. Nada de eso sirve. Entonces, solamente Cristo se merece toda la gloria, hermano. Solamente Cristo se merece toda la gloria. Amén. Porque Él murió, hermano. Porque Él vino y hermano, se humilló a sí mismo, naciendo en un pesebre. Amén. No se hizo rico, sino que, hermano, habitó, digamos, en los lugares humildes. Obedeció al Señor en todo, hermano. Amén. Fue ese cordero inmolado, se convirtió en aquel, hermano, en aquel sacrificio sin mancha y sin arruga. Hizo la voluntad del Padre, bebió aquella copa tan amarga por darte la salvación a ti. Hermano, Él está ahora en los cielos. Amén. Él murió y ascendió, hermano, y está ahora en los cielos. Por eso, hermano, por su obra que Él ha hecho en la cruz, por eso Él se merece toda la gloria. Comentaba algo ahí en el Facebook ayer, un comentario ahí posteaba, hermano, la salvación es por gracia solamente. La recibes por gracia, la mantienes por gracia, y cuando estés en el cielo será solamente por gracia, por la obra que hizo Jesús. Amén. Tú no te ganas nada, hermano. Tú no puedes hacer nada para merecerla ni para sostenerla. Nada de lo que puedas hacer tiene justicia delante del Señor. Fue por lo que ya hizo Jesús en la cruz del Calvario, que te sostiene en gracia. Y hasta que estés allá en el cielo será por gracia, hermano. Las obras que tú hagas aquí es solamente manifestación de tu verdadera fe en Cristo. Amén. Será evidencia las buenas obras de que verdaderamente has creído en Él, que has nacido de nuevo. Pero no nos ganamos todo, porque Él ya hizo el 100% de todo. Por eso Él se merece toda la gloria. Amén. Versículo 18 y 19. El que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que me envió, este es verdadero, y no hay injusticia en él. Vimos que fue Cristo el que cumple esto, y los predicadores que buscan solamente la gloria de Cristo, la gloria del Señor, hermano. Estos son los verdaderos y no hay injusticia en él. Ya sabemos cómo identificar. ¿Amén? Versículo 19. ¿No os dio Moisés la ley? Sin embargo, ninguno de vosotros la cumple. Dice, perdón, vamos al 19. ¿No os dio Moisés la ley? Y sin embargo, ninguno de vosotros la cumple, porque procuráis matarme. Hermano, el Señor les dio la ley a los judíos. Amén. Pero lamentablemente, hermano, lo que era bueno de primer momento, se les concedió, hermanos, el confiarles las leyes del Señor a un pueblo. Pero lamentablemente pues salió contraproducente para ellos, porque se les dijo, no matarás. Pero ellos, aunque se les confió esto, les salió contraproducente, porque ahora estaban invalidando la ley, porque ahora procuraban matar a Jesús. Amén. No solamente era algo que los regía doctrinalmente, hermano. La ley de Moisés los guiaba, hermano, era su ley, vaya, como la de nosotros es la Constitución, ¿verdad? Bueno, para ellos los regía la ley de Moisés. Amén. Y dice, no os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros la cumple, porque procuráis matarme. Estaban queriendo invalidar la ley del Señor, estaban quebrantándola, estaban rompiendo con uno de los 10 mandamientos, hermano. De lo que trata toda la ley, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y buscaba matar a Jesús. Versículo 20. Respondió la multitud y le dijo, demonio tienes,
¿quién procura matarte? Jesús le respondió y le dijo, una obra hice y todos os maravilláis. Ellos, hermanos, no se estaban dando cuenta de que ellos en tiempo pasado estaban buscando matar a Jesús. Jesús aquí se estaba refiriendo a cuando Él hizo la sanidad en el estanque de Betesda, hermano, y una obra hizo en el día de reposo, que no fue trabajo, pero pues los legalistas decían que sí era trabajo sanar. Pero hermano, si se les caía una oveja en un pozo y la sacaban, para ahí sí no era trabajar, pero sanar a un descendiente de Abraham en el día de reposo, para ellos era sanar, hermano. Eran legalistas. Y buscaba matar a Jesús por sanar a un hombre en el día de reposo. Y le dijo que levantara su lecho y que se fuera. Levantar un lecho no era pecado, hermano. No era en contra de la ley. Pero los legalistas decían que sí. Que levantar cualquier cosa sí era pecado. Pero eso no lo decía la ley. Entonces, dice el 22. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo? Porque en el día de reposo sané completamente a un hombre. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Hermano, circuncidar a un hombre en el día de reposo no era trabajo, pero sanar a un hombre en el día de reposo sí era trabajo. Estaban juzgando, no con justo juicio, sino conforme a las apariencias, porque no tenía letra, porque no era a la mejor de la mejor ciudad, porque no tenía el estatus social ni económico. Pero hermano, yo creo que si hubiera sido un fariseo o un escriba, ahí sí lo hubieran recibido. Pero estaban juzgando, hermano, por la apariencia, no con justo juicio. No estaban juzgando conforme a la ley del Señor. Amén. El juzgar, hermano, muchos dicen, ay, no me puedes juzgar, solamente Dios puede. Se puede, hermano. Solamente con justo juicio y sabiendo que no tienes tú una viga en tu ojo. Se puede, hermano. Pero estos fariseos era algo que no hacían. Ellos sí circuncidaban, pero no dejaban a Jesús sanar en el día de reposo. Amén. Vemos el legalismo a flote. Amén. Entonces, hermano, en conclusión de esta palabra, busca darle la gloria al Señor. De todo lo que hagas, dale la gloria a Dios. Hermano, si alguien te alaba, dale la gloria a Dios, porque nos movemos en Él. Y si hacemos algo bueno, es por Él, hermano. Amén. Entonces, es este el mensaje, hermano. Busquemos darle siempre la gloria al Señor. Póngase de pie. Gloria a Dios, hermano. Damos gracias a Dios por esta hermosa palabra que el Señor nos ha dado. Tenemos el ejemplo de Jesús, que nunca buscó su gloria, sino buscaba la gloria del Padre. Hermano, busca que tu familia sea para la gloria de Dios. Que tus hijos sean para la gloria de Dios. Que en tu trabajo tú seas para la gloria de Dios. Tú no estás aquí, hermano, para vivir tu vida nomás por vivirla. Hay algo que el Señor nos ha dejado, hermano. Que todo de lo que Él nos ha dado, nosotros le entreguemos más y que sea para su gloria. Vamos a orar, incline su rostro. Señor, te damos gracias una vez más por esta palabra, Señor, que nos has dado el día de hoy, Señor. Señor, has hablado a nuestras vidas. Sí, Señor, hemos robado la gloria que solamente tú te mereces, Señor. Perdónanos, Padre. Señor, perdona, Señor, a este pueblo. Perdóname, Señor, si en algún momento he buscado robar tu gloria, Señor, porque tú fuiste el que hiciste la obra de redención, no nosotros, Señor. Tú la hiciste, Padre. Tú moriste por mí. El Padre nos escogió. El Espíritu Santo es el que nos guía, nos redime, nos renueva. Todo el beneficio, todos los aplausos, toda la gloria es tuya, Señor, por los siglos de los siglos en esta tierra, Señor, y cuando pasemos en aquella gloria, seguirá siendo así, Señor. Toda rodilla se doblará delante de ti. El Padre entregará la gloria al Hijo.
porque fue el único inmolado, fue el único que se encontró justo, el único que derramó la sangre como de aquel cordero, el único que mostró tanto amor, tanta misericordia, el único que hizo la voluntad del Padre. Gracias te damos, Padre, por la obra de tu Hijo, por tu obra. Gracias te damos, Jesús, por tu obra. Gracias te damos, Espíritu Santo, por lo que haces en nuestras vidas, porque nos guías a toda verdad y toda justicia. Ayúdanos a tener temor de ti, Señor, cada día, Señor, para saber tu camino. Gracias te damos, Padre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque Él es bueno. Él lo merece. Muy gracias a Dios por esta palabra. Gloria a Dios. Vamos a dejar lugar a los niños. Que el Señor les bendiga.